Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos, no le dais, y a suscribiros a este humilde canal. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más olvidadas de nuestra historia, de la historia de España. Hablamos de Fernando VI, y hoy lo va a hacer por última vez, sí señoras y señores, la voz que me ayuda a narrar los vídeos. Un saludo y que os vaya todo muy bien. Texto escrito por Viajero en el Tiempo. Fernando VI de Borbón, 1746-1759. El monarca del equilibrio y la serenidad ilustrada. La figura de Fernando VI de Borbón, a menudo eclipsada por los reinados más espectaculares de su padre Felipe V y su hermano Carlos III, constituye uno de los momentos más serenos y equilibrados de la monarquía española del siglo XVIII. Hijo del primer Borbón y de María Luisa Gabriela de Saboya, nació en 1713 en plena crisis dinástica, tras la guerra que había sellado la implantación de la nueva dinastía en España. Su reinado, comprendido entre 1746 y 1759, se desarrolla en un contexto de reconstrucción, recuperación económica y pacificación internacional. Fernando VI no fue un monarca guerrero ni reformista radical, sino un soberano prudente, culto y moderado. Su principal objetivo fue consolidar la estabilidad interna del Estado, mantener la neutralidad exterior y favorecer el bienestar del país mediante un programa ilustrado de reformas administrativas y económicas, pero sin rupturas violentas. Su figura encarna el tránsito entre la autocracia borbónica heredada de su padre y el despotismo ilustrado que caracterizaría el reinado de su hermano Carlos III. Formación, carácter y ascenso al trono. Educado en la corte de Felipe V, Fernando fue desde joven un príncipe melancólico, disciplinado y de temperamento reservado. La influencia de su madrastra, Isabel de Farnesio, fue determinante en su juventud, pues durante años lo mantuvo alejado de los centros de poder, favoreciendo a los hijos nacidos de su propio matrimonio con Felipe. Este distanciamiento creó en Fernando un fuerte sentimiento de retraimiento y desconfianza hacia la política cortesana. En 1729, contrajo matrimonio con Bárbara de Braganza, hija del rey Juan V de Portugal. Aquella unión, fruto de un cálculo diplomático, se transformó en un matrimonio ejemplar de afecto y estabilidad emocional. La reina Bárbara, de gran cultura y refinamiento, ejerció una profunda influencia sobre Fernando, alentando su amor por la música, las artes y la devoción religiosa. Cuando Felipe V murió en 1746, tras décadas de un gobierno marcado por la inestabilidad psicológica y las ambiciones italianas de Isabel de Farnesio, Fernando VI ascendió al trono con una clara determinación: restaurar la calma y el equilibrio en un país agotado por las guerras y los caprichos de la corte precedente. Política interior, administración y prosperidad. El reinado de Fernando VI fue un periodo de paz interior y moderado reformismo, caracterizado por el trabajo de ministros competentes como José de Carvajal y Lancaster, Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada y Ricardo Gual. El monarca fomentó una política de racionalización administrativa que pretendía mejorar el funcionamiento del Estado sin alterar sus estructuras básicas. Se reforzó la hacienda, se mejoró la recaudación fiscal y se intentó controlar el gasto público. Gracias a la gestión de Ensenada, se impulsó un ambicioso catastro de la Corona de Castilla, 1749, destinado a obtener una valoración real de las riquezas del país y avanzar hacia un sistema tributario más justo. Asimismo, se promovieron proyectos de infraestructuras y obras públicas, se potenció la marina y se emprendieron reformas educativas y científicas. Bajo el patronazgo de la corona, floreció la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1752, y se protegió a músicos como Domenico Scarlatti. En el plano eclesiástico,
Fernando VI buscó un equilibrio entre la autoridad del Papa y los intereses del Estado, manteniendo una posición regalista moderada y una religiosidad contemplativa. Política exterior. La neutralidad como principio. La política internacional de Fernando VI se resume en una palabra: neutralidad. El rey y sus ministros comprendieron que España, agotada por la guerra de sucesión y las campañas italianas de Felipe V, necesitaba paz para recomponerse. La reina Bárbara y el marqués de la Ensenada compartían esta visión, que se tradujo en una diplomacia prudente, alejada del aventurerismo militar. Durante la Guerra de Sucesión Austríaca, 1740-1748, España se mantuvo al margen de nuevas intervenciones tras el Tratado de Aquisgrán. Fernando VI evitó alianzas agresivas y trabajó por el acercamiento tanto con Francia como con Gran Bretaña. Esta neutralidad pacifista permitió crecimiento económico y recuperación del comercio colonial. Se reforzaron lazos con América y la defensa marítima sin implicarse en conflictos directos. La crisis final. Enfermedad y declive. La segunda mitad del reinado estuvo marcada por un doble declive: el físico y mental del monarca y la muerte progresiva de la reina Bárbara de Braganza. A partir de 1757, Fernando cayó en una profunda depresión que paralizó su capacidad de gobierno. La muerte de Bárbara en 1758 lo sumió en una crisis emocional sin retorno. Se retiró casi por completo de la vida pública, incapaz de sobrellevar la pérdida. Según testimonios de la época, el rey vivía en un estado de apatía y mutismo, negándose a firmar documentos o recibir audiencias. Murió el 10 de agosto de 1759, en Villaviciosa de Odón, tras meses de reclusión voluntaria. Al no tener descendencia, el trono pasó a su hermanastro Carlos III. Valoración histórica. Fernando VI representa una de las figuras más equilibradas y civilizadas del siglo XVIII español. Lejos del autoritarismo de su padre o del dinamismo reformista de su hermano, encarnó un ideal de monarca ilustrado moderado, cuyo principal objetivo fue el bienestar del reino. Su gobierno supuso una etapa de consolidación y sosiego, indispensable para que la posterior obra reformadora de Carlos III pudiera desarrollarse sobre bases firmes. A menudo se le ha llamado el Rey Pacífico o el Monarca del Equilibrio, y aunque su personalidad melancólica le impidió ejercer un liderazgo fuerte, su administración logró estabilidad, orden y prosperidad. El historiador Antonio Domínguez Ortiz lo resume: Fernando VI fue quizás el primer rey español en entender que la grandeza del Estado no se mide por la guerra ni el boato, sino por la paz y la prosperidad de sus súbditos. En el terreno cultural, su reinado fomentó el arte, la música y la ciencia, abriendo paso a un espíritu ilustrado que florecería con su sucesor. Conclusión. El reinado de Fernando VI fue breve pero crucial. Entre 1746 y 1759, España conoció la calma tras medio siglo de guerras, crisis y cambios dinásticos. El monarca, guiado por un sentido profundo de equilibrio, justicia y serenidad, consolidó los cimientos de la nueva monarquía borbónica y devolvió al país la estabilidad necesaria para afrontar la modernización posterior. Su figura, discreta pero luminosa, simboliza la madurez del espíritu ilustrado antes de su pleno desarrollo. Fernando VI fue, en suma, el rey del sosiego, un soberano que prefirió la paz al esplendor bélico, el orden al despotismo y la cultura al ruido de la ambición. Su memoria merece ocupar un lugar central en la historia política y moral de la España del siglo XVIII. Fuentes y bibliografía consultada. Domínguez Ortiz, Antonio. La sociedad española en el siglo XVIII. Madrid. Alianza, 1984. Lynch, John. Bourbon Spain, 1700-1808. Oxford University Press, 1989. Kamen, Henry. España en el siglo XVIII. Madrid, siglo XXI, 1999. Fernández Albaladejo, Pablo. La monarquía de España, siglos XVI-XVIII. Barcelona, Crítica, 1999. Enciso Recio, Luis Miguel. Fernando VI y Bárbara de Braganza, Madrid. Espasa Calpe, 2001. Herr, Richard. España y la Revolución del siglo XVIII. Madrid. Alianza, 1987. Pérez Samper, María Ángeles.
La corte de los Borbones. Política, cultura y sociedad. 1700-1808. Madrid. Marcial Pons, 2008.